Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más y un día más, por supuesto, a este 8 Magazine de verano en el que, bueno, pues uno almuerza con noticias que nunca querría dar, ya lo sabemos, Aranda, confinada, nadie puede entrar, nadie puede salir salvo con justificación. Bueno, pues desde aquí nuestro ánimo a todos los arandinos y arandinas. Hoy aquí vamos a hablar de nuestras tradiciones, una de las más bonitas y tradicionales que tenemos, valga la redundancia, en la provincia de Burgos. Me refiero a esa fiesta preciosa de las nieves de las Machorras. No se lo pierdan porque es una delicia la sección que nos trae hoy el querido compañero Alfonso Ausín. También vamos a tener nuestra espectacular sección documental con Jesús Toledano de nuestra Burgati. Hoy, ojo, porque también vamos a descubrirlo todo sobre el Torreón Fernán González de Covarrubias. Un excelente trabajo que ha hecho junto con nuestro compañero Jorge Palencia. Todo esto y muchas otras cosas más aquí en unos minutos. Prepárense que hoy es de palomitas y atención. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes y ustedes bienvenidas y bien hallados a este 8 Magazine. Ya hemos dicho todo lo que tenemos para ustedes hoy, así que lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues vamos a dar una información que iba a ser mañana, pues yo creo que un día de fiesta en Belorado, y lamentablemente por el tema del coronavirus no va a poder ser de momento, porque todo está por llegar. Roberto Lozano, gerente y director de la Fundación Oxígeno, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aparte de la Fundación Oxígeno, bueno, pues también organizabas junto con el Hueco Verde de Soria, ¿no? De Soria y Burgos, pues esta actividad de Presura, el famoso autobús que recorre la zona rural de toda España, que de momento vamos a decir que se ha suspendido, ¿no, Roberto? Sí, llevamos desde marzo dándole vueltas, hemos ido atrasando y hemos ido librando este mes y bueno, pues ahora las circunstancias hacen que algunas de las actividades se suspendan, ¿no? Pero no importa, porque la idea es que, como tanto en Soria como en Burgos, sufrimos siempre, por ejemplo, las cuestiones climatológicas y nunca suspendemos nada, ¿no? Al final todos luchamos por hacerlo, pues en este caso va a ser igual, ¿no? La idea es que seamos capaces de transmitir un mensaje positivo del medio rural, también un mensaje positivo del medio rural en esta época del coronavirus, donde tiene muchísimas más ventajas, también otras desventajas frente a las ciudades, ¿no? Y en este caso, pues la Feria Presura que celebramos en noviembre tiene una parte inicial ya desde agosto, que es este autobús que ponemos en marcha con, bueno, la Feria Presura y el autobús. El Hueco de Soria es quien empuja y es un poco la madre de todo lo que hacemos, ¿no? Que para el que no conozca, vamos a decir, la entidad, la asociación El Hueco Verde, vamos a hablar también un poco de ellos, ¿no? Es una... Sí, claro. Bueno, el Hueco Cibersmundi es una asociación que hay en Soria desde hace 30 años, 28 creo recordar, que se dedican tanto a la cooperación internacional como al desarrollo de la ciudad y provincia de Soria a través de actividades de todo tipo, ¿no? Culturales, sociales, y a través de un proyecto de fomento y ayuda a personas que quieran emprender en la ciudad y provincia de Soria, que quieran vivir, ¿no? Que tengan un proyecto de vida tanto empresarial como personal, ¿no? No hay que olvidar que la provincia de Soria tiene 90.000 habitantes, toda la provincia, y es una de las que más sufre la despoblación. Soria, Teruel, ¿no? Soria, Teruel, Cuenca, Zamora y bueno, y Burgos, a pesar de que tenemos 360.000 habitantes y 3 ciudades un poco más grandes, pues no deja de sufrir también lo mismo que en Soria, ¿no? Castilla y León pierde aproximadamente unos 10.000 habitantes al año, 10.000 habitantes al año. Y las ciudades pequeñas también lo sufren, también lo sufrimos, ¿no? Y la feria que se desarrolla en noviembre pues tiene esta pretensión, hacer ver todos los valores sociales, ambientales, culturales y personales para la vida de una persona, valga la redundancia, que tienen las ciudades pequeñas y los pueblos frente a las grandes ciudades, ¿no? Que son muchas. Que son muchas o muchísimas, porque a veces dicen, no, es que en Madrid hay de todo. Bueno, en Madrid es que no hay de nada. ¿Dónde tenéis el alimento? ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde vienen los materiales de construcción? ¿De dónde viene la electricidad? ¿No? Realmente todo eso viene de provincias, ¿no? Y a veces de lejos. Y entonces, bueno, pues este año nos hemos planteado, junto con el Grupo de Acción Local, que hay que decirlo, ¿no? El Grupo de Acción Local Agalsa, que es el que desarrolla el medio rural en la comarca de la Sierra de Pinares, de Manda, ¿no? Lara y un poco de Pinares, que nos cede y colabora íntimamente en este proyecto, este autobús. Asopivas, otro grupo de acción local, también en la comarca de Pinares, de Burgos y Soria, que colabora en la organización y
y desarrolla también este proyecto, y el Grupo de Acción Local de la Ribera del Duero Soriana, Caminos del Cid, que son los que impulsamos conjuntamente, como bien has dicho, pues este autobús que lo hemos reconvertido no en una exposición, sino en un plato de televisión. Muy bien. Que es complementaria a esta televisión. Por supuesto, y además que emite en streaming en directo, vamos a decirlo también, gracias a grandes compañías que también echan el cierre ahí con vosotros y os ayudan Ahora iba un a poco, contar ¿no? un poco, ¿no? A veces hay gente que nos critica un poco porque somos ONGs, asociaciones, bueno, pues pequeñas, que trabajamos en el terruño y luego pues vamos junto con empresas como Hispasat o Red Eléctrica o el Ministerio de Medio Ambiente o CESCE y dices, bueno, pues estas empresas ¿qué pintan aquí? Pues realmente lo que pintan es que estamos en un momento de transición, en un momento de cambio, en un momento en el que nunca se ha hablado más del medio rural, nunca se ha hablado más de las posibilidades que tiene y donde tenemos que empezar a crear otro relato y hablar de otra manera. Y para eso necesitamos también que las grandes empresas, como las pequeñas, se impliquen. Y aquí hemos encontrado no financiadores para un proyecto, porque a veces el dinero que ponen puede ser simbólico, sino un apoyo de verdad para trabajar conjuntamente. Logístico también, ¿no? ¿Cuál? Logístico, evidentemente. Por ejemplo, el autobús ahora mismo lleva una antena parabólica de las que Jorge conoce muy bien, y aquí, ¿no? Uy, es que ya es distinto todo esto, Roberto. Ya no se lleva. Ahora podemos estar emitiendo en directo simplemente con una mochila. Exactamente. Bueno, pues esa antena parabólica que he dicho yo, que es parabólica, que igual es cuadrada y sigue siendo parabólica, bueno, pues la pone una compañía para hacer ver que es posible otras formas de crear cultura y vida en otros territorios, ¿no? Y el autobús pues se ha convertido ya desde hace 2 años y ahora sobre todo pues en un enlace con ese medio rural, porque a veces nosotros nos quedamos hasta sorprendidos, ¿no? Sacamos el autobús de los garajes de Agalsa de Salas de los Infantes, lo llevamos por toda España y cuando llegas a un pueblo de Murcia, también hemos ido, de Elche, de Ciudad Real, de Elche de la Sierra en Albacete, en León, en Zamora, en Quintana Lara, que estuvimos grabando, ¿verdad? Pues sale toda la gente a recibir ese autobús en verano, que viene como si fuera bienvenido Mr. Marsa, ¿no? Y a veces lo que necesitamos es sentirnos enlazados con otros territorios, sentir que existen las mismas problemáticas, también las mismas ventajas por vivir ahí, los mismos sentimientos para trabajar en ese entorno. Y ahora mismo pues esta televisión que hemos creado, que se llama Presura Televisión, donde hay diferentes secciones. Hay una sección, por ejemplo, que se llama Del Mandil a lo chic, ¿no? Que le gustaría mucho a Alfonso, a la parte del mandil, pues es un programa de moda. De la época, de los moda pueblos. De la época. No, es un programa de moda moderna, ¿no? Donde vemos muchas diseñadoras y diseñadores de moda que están vendiendo en grandes ciudades para grandes artistas y que lo están cosiendo y diseñando desde pequeños pueblos, ¿no? Entonces, hacer ver eso, ¿no? Hacer ver que otras secciones rural y contemporáneo, ¿no? Pues son muchas personas que viven en el medio rural que cambian totalmente ese relato que tenemos ya, que viene de hace 40, 50 años, ¿no? De que en el medio rural no hay nada, que el que se queda allí pues era el que no sabía hacer otra cosa, que ya era bastante, ¿no? Sí, nosotros aquí además potenciamos todo eso. De hecho, hoy vamos a hablar de esa fiesta de las nieves, que a ti te encanta, me consta, de las machorras, donde nuestro amigo Alfonso ha recuperado, lleva 30 años yendo y ha recuperado por fin un baile típico, una danza del caracol, luego nos lo contará, que lo ha recuperado él. Sí, que lo cuente y que baile. Eso ya no sé si se atreverá. Cantar sí que se atreva. Si lleva pantalones cortos, él verá, ¿no? Sí. El caso es que lo que estamos haciendo es, con diferentes secciones a través de la televisión y ese autobús, que es una unidad móvil, con esa excusa, recorrer el medio rural de toda la península ibérica de España, de toda, ¿no? Lo que podemos dentro de nuestros medios, pero que no, pues serán cerca de 80 a 100 localidades las que visitemos, haciendo programas en directo, buscando estas personas que llevan ya mucho tiempo, otras llevan poco, ¿no? Desde un cabrero hasta, como decía, pues un diseñador de Para hacer todo esto, la labor de producción es inmensa. Bueno, pues es una labor de producción que, como bien sabe quien nos conoce, pues es pequeñas empresas que trabajan con nosotros de hace tiempo, en este caso Juanfred Soria, que ha convertido el autobús en una unidad móvil. No, me refiero, conocer el cabrero en el pueblo de Teruel, sí, claro. Eso es un trabajo. Lo hacemos en la oficina y lo hacemos con la experiencia de 20 años trabajando por toda España. Y también con mucha gente colaboradora en cada provincia, ¿no? Que tú llamas a esa comarca, ese ayuntamiento que quiere colaborar, que vas a ir allí y le dices, no, te voy a poner este ejemplo de emprendedor. No, es que no quiero ese, o no quiero esta empresa que lleva ya 40 años. Queremos a alguien que haya dejado Barcelona, Madrid, Valencia, que lo haya dejado, que haya montado una familia, que lleve ya 1 año, que lleve 5, que lleve 10. Queremos también a la persona que se ha quedado ahí y ha creado una empresa hace mucho tiempo, o que trabaja para otra, pero que... O el nieto del botero que sigue haciendo botas en Covarrubias o donde sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces,
Todo eso, pero con otro relato distinto, ¿no? De buscar, Frescura. en este caso, se llama, el lema de este año es lo rural es la vanguardia, ¿no? Y es la vanguardia porque hemos encontrado de todo lo que te puedas imaginar, o sea, la última tecnología en drones en un pueblo de la Ribera del Duero con el que van a controlar incendios, van a plantar árboles y van a aprovechar también para hacer una experiencia piloto para gestionar el ganado, ¿no? Entonces dices, bueno, pero esto, ¿quién lo ha traído aquí? Bueno, pues quien haya sido, ¿no? Uno que viene de vez en cuando al pueblo, uno que ha llamado a ver si querían colaborar, o realmente uno que ha nacido allí y está allí, ¿no? Entonces son pequeñas iniciativas o grandes que hacen ver que en el medio rural y en las provincias como la nuestra, pues se puede vivir perfectamente como vivimos nosotros, ¿no? Yo a mis amigos de Madrid, a los que se fueron de aquí a Madrid, pues siempre les digo que qué hacen allí, ¿no? Porque y ya se ha visto, ¿no? Con el COVID se ha visto muy bien. ¿Quién ha vivido bien, verdad? Esa resiliencia, que es una palabra que estudiábamos en ecología, quién ha aguantado mejor el envite de estas circunstancias y quién ha tenido un poco mejor calidad de vida, ¿no? Dentro de esta situación. Y esto es un poco lo que queremos transmitir en general con el autobús. ¿Irá Belorado? Irá Belorado, sí. En Burgos va a estar mínimo, va a estar en La Sequera, en Caleruega, en Belorado, Covarrubias, Ibeas de Juarros, Prado Luengo. Tiráis para casa un poco, ¿eh? Posiblemente a Quintana Lara. Sí, realmente ahora mismo, por ejemplo... No, yo encantado que tiréis para casa. Un acuerdo con la Diputación de Málaga en el que, bueno, pues se va a ir a muchos pueblos de Málaga, ¿no? Unos 20 pueblos. Va a bajar por toda Extremadura. Claro, todo eso ha ido retrasando porque se ha tenido que ir modulando con la pandemia. Entonces, Caray, ahora ¿dónde vais a pasar la Navidad? se nos va a juntar con la Navidad, ¿no? Porque hemos decidido que será difícil hacer otra feria en noviembre en la que acudieron unas 3.000 personas, pues ya va a ser difícil hacerla así, ¿no? Entonces, Hombre, se puede hacer en Málaga en Navidad, no pasa en nada. Navidad ¿eh? no pasa nada. No. Pero bueno, tendríamos que estar igualmente con la mascarilla y en una playa separados, ¿no? Entonces, bueno, la idea es seguir trabajando, no caer en el intento de decir, bueno, pues vamos a ir a Belorado y ahora no podemos, la semana que viene vamos a ir a Aranda de Duero y tampoco se puede. Entonces, bueno, preferimos que esté la gente con salud a ir con el autobús, ya iremos con el autobús, ya iremos a generar debate, porque quien cuenta y quien es el protagonista es la gente que vive en esos sitios, no somos nosotros. Nosotros nos ofrecemos a ir a algún pueblo con el autobús de presura y hacer el programa desde allí también. Pues lo apuntamos y lo hacemos. Perfecto. Elegimos un pueblo que todos tienen interés, pero siempre es verdad que hay algunos que tiran más que otros y buscamos el momento idóneo y lo preparamos además pues con la misma ilusión y con igualita, en sí. tu caso además, en vuestro caso la 8 conoce la provincia exageradamente bien, ¿no? Y es algo que es muy importante. Por ejemplo, los medios de comunicación, la labor de los medios de comunicación a la hora de transmitir qué es el medio rural o una noticia del medio rural, cuando tú pones cualquier noticiario, por no decir telediario, las noticias del medio rural siempre han sido como lúgubres o de cosas ahora son las más bonitas, raras, tal, ¿no? Y ahora van cambiando. Entonces ese relato también lo tenéis que incorporar los periodistas y las personas que trabajan en los medios de comunicación. Porque si no todo se genera desde la ciudad y en el caso además de España casi todo se genera desde Madrid, ¿no? Y dices, oye, pues esto, bueno, perdón por el taco, no puede ser así, ¿no? No puede ser que yo cuando pones unas noticias tú ves que todas las exposiciones que salen son o de Madrid o Barcelona. ¿Qué ocurre? Que en Burgos, en Teruel, en Toledo no hay exposiciones interesantes, ¿no? O ya luego en el medio rural. Y en este caso, bueno, pues sí que creemos muy interesante esta implicación por parte vuestra. Así que te tomo la palabra. Pues hecho. Muchísimas gracias, Roberto. Fernando, me ibas a llamar. Es que me están diciendo por aquí, entonces ya me lían. Que gracias, Roberto. Estaremos con ese autobús de presura y siguiendo además todas las noticias, en este caso también de la Fundación Oxígeno, que todas son maravillosas. Gracias, Robert. Gracias a vosotros. Un saludo. Nos vamos. ¿Tienes hambre? Yo siempre tengo hambre. ¿Qué tal un pinchito de ajo blanco con langostinos de Juanillo? Pues fenomenal. No, de Juanillo, sí. Pero voy yo. Bueno, de momento lo vemos y si Vale. te apetece esta noche te lo pides, ¿vale? Vale. Pues nada, vamos a la favorita. En esta ocasión, Sandra y Carlos Rodrigo han estado por allí, pedazo de pincho. Y Jorge Palencia han estado por ahí. Aquí estamos un día más en La Favorita para irnos de tapas con el maestro, con Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Pues vamos a presentar los ingredientes. De primera, el plato técnico que me parecen buenísimos, que esto es una cosa Qué ideal y maravillosa. Sí. Parece como un piquito, ¿sabes? Un patito. Sí. Muy mono. Bueno, la verdad que sí. Mira, mira, te pones así, es de pato. Yo por no tocar, ahora como que hay un virus es por ahí, pero es buenísimo. Te lo pones ahí y es como de patito. Bueno, es vale muy para todo, guay. ¿eh? ¿Lo puedo coger? Sí, Venga, hombre. que luego lo desinfecto. Mira, mira como un pato es. Es maravilloso esto. Es estupendo. Es estupendo esto.
Oye, tenemos la cubertería que es fantástica y maravillosa, que nos Sí. hemos para mi compañero y yo en la jarra, que es bonita. Es chula, sí. Es bonita a rabiar. Y ya una vez acabamos con esta parte de la cubertería, vamos con los ingredientes. Vale. Aquí tenemos un langostino, pues el langostino, gamba, cualquier marisco, puede ser bogavante, el marisco que quiera cada uno, ¿vale? Mejillones, lo que quiera. Hemos utilizado gamba. Se puede poner cocinado, que le hemos puesto cocinado, o en crudo, pero bueno, pues hemos cocinado porque la mayoría de la gente lo come cocinado, Sí. no en crudo. ¿Y cómo lo has preparado? Nada, esto es pelarle, le hemos salteado, Salteado un un poquito. poquito de aceite y ya está. Con ¿vale? aceite nada más, Sí. ni ajito ni nada. Simplemente Aquí con hemos el aceite. utilizado unas perlas de aceite, estas son compradas, no da para más ya el Pero qué invento. vistoso es, ¿eh? ¿Cómo Sí. queda, de vistoso? Fíjate, el aceite, pero con las perlitas. Es que luego ya verás. parece... Luego además queda muy cuco. Muy queda chulo. fino, Hemos fino. hecho es una tierra de pimentón. Lo que hacemos es un poco de aceite, le freímos un poco el pimentón, le metimos pan rallado, le salteamos y le metemos un poco en el horno a 150 grados, un cuarto de hora. Ya habéis visto que queda una tierra pimentón bien chula también. También, Vale para ¿eh? muchísimas cosas también. ¿Cómo para qué? ¿Para qué podemos usar esta tierra de pimentón? Esto le puedes hacer con un caldo, puedes poner un fondo de caldo, echas esto encima con un huevo y puede ser como una sopa. ¡Ay, qué castellana. rico! O sea, pues tiene los sabores del pimentón, del chorizo y tal, Sí. y queda muy bien. ¡Ay, qué bueno! ¿Y lo que tenemos en esta jarrita tan cookie? Esto es un ajo blanco, pero Mm. con cardamomo. O sea, el ajo blanco se hace con pan, aceite, almendra, agua, aceite y vinagre. Vale. Y, eso Y sí, hemos la rematado colamos. con cardamomo, para dar otro sabor. ¿Y qué le aporta el cardamomo? Pues unos sabores muy coquetos. ¿Sí? Con el marisco y tal va muy bien. Habíamos Fíjate. probado, bueno, probamos cosas que muchas veces de muchos fallos salen cosas que luego valen para Es otro que de los momento. fallos salen las mejores cosas. Sí, Siempre entonces- en la vida. Y en la cocina, pues también. En la cocina En la es- cocina también. Habrá que probar. Que sale bien, bien. Que sale mal, pues se le echa otra cosita. Además, mira, ya ves, una espesura, Eso es, ahí. perfecto. ¿Eh? Es un- Está espesita, pero bien. O sea, no Sí. que queda nada no, de... no, tú cuando como- le pruebas no, O sea, es ligera, o sea, que parece... no es pesado, ¿eh? Exactamente. Luego le pegas un poco en la pared del plato Ahí la clave, eso es ahí en la pared, que no se le echa en medio. y se queda muy cuco, muy chulo. Y el crujiente con el ajo blanco queda muy bien. ¿Y está muy fuerte o no, de No, sabor? no. Eso luego lo podéis probar, no pasa nada. Y ahora echamos Y ponemos aquí la mitad del langostino langostinito. en Pues perlas. tenías razón, mira que queda bonito, ¿eh? Queda chulo. Y está bueno, está muy bueno. Lo hemos probado, ya hemos acabado algunos días, la gente le gusta. O sea, que este aquí en la favorita lo piden mucho. No es que le pidan mucho, lo vamos sacando, la gente lo va mirando, Sí, pero le va vamos, que probando. cuando sale la gente lo prueba y, Sí, y le sí, gusta. Sí, le gusta, sí. Pero más en invierno, en verano... Todo el año, sí, son cosas, estos son platos de toda la vida. Claro, porque esto se El toma más... ajo blanco es un plato muy andaluz y Sí, y se hace frío, todo el no es año. fresquito. No se Sí, toma... pero- ¿Se toma también caliente? No. Eso, que esto es frío. No, siempre frío. Siempre es frío, pero bueno, templadito en invierno, pues tampoco va mal la cosa. Tampoco pasa nada. Claro, a ver, que para eso tenemos las calefacciones, gracias a Dios, que no estamos aquí a la intemperie. Tenía razón, Juan, ¿eh? Por vistoso queda precioso. Queda muy bonito. Y la mezcla de sabores, ¿qué tal es? Muy bueno. Yo creo que tienes que probarlo. Pues sí, lo probaré porque es que la verdad que tiene pintaza, ¿eh? ¿Y con qué lo vamos a acompañar? ¿Para qué nos recomiendas? Para acompañarlo, para... Yo creo que un blanquito estaría bien. Fíjate, me has leído la mente, eso te iba a decir yo, que yo creo que con un blanco... Un blanco iría perfecto. Lo remataríamos. Mm. Oye, pues una tapita fresquita. Oye, esto es súper sanete, ¿eh? Sí, hombre. Esto joder. es muy sano. Para los que estén cuidando la línea, esto de verdad... Esto no hay pegas. Esto no engordamos. No engorda nada. Esto no tiene pegas, es que damos todas las opciones al mundo y todas las facilidades. Sí. Ok, Nos preocupamos de todo el mundo. qué buena gente somos. Sí, A veces. es verdad. Pues nada, si queréis probarlo, aquí en la favorita, que Juan nos lo prepara en un momentito.
Que me gusta a mí el ajo blanco, ¿eh? Bueno, nos vamos a publicidad y a la vuelta, sección, en esta ocasión de la fiesta de las nieves de las Machorras con Alfonso Usín. No se lo pierdan. Ya estamos de nuevo con todos ustedes y ahora nos llega, como todos los jueves a esta hora más o menos, bueno, pues la sección de Alfonso Ausín, este calendario etnológico que tenemos en la provincia de Burgos. Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Bueno, hoy además que te va a tocar un poco el corazón porque es una fiesta, la que vamos a hablar hoy de las nieves de las Machorras, muy arraigada a la provincia de Burgos, a nuestras tradiciones culturales y sobre todo a ti que llevas muchos años estudiando, trabajando y disfrutando de esta fiesta, ¿no? La verdad es que he ido a ella siempre que he podido y reconozco que desde que tenía 16, 17 años para mí ha sido una constante, ¿no? Entonces, bueno, pues he pretendido ponerla en valor, incluso, bueno, pues traer esa cultura pasiega al folclore y a la etnografía de Burgos, ¿no? Porque también es bastante desconocida. Cada vez menos. Hablábamos con Roberto antes de que estas cosas cada vez lo rural como que nos llama más la atención, ¿no? De perderlo a mantenerlo. Sí, ciertamente, porque quizás ahora nos vemos más unidos a la raíz y unidos a la raíz desde otra perspectiva distinta. Porque el gran problema que tenemos muchas veces es que cuando hablamos de folclore, pues tenemos en mente ese folclore de escenario que es el que realmente, pues eso, gusta de forma masiva y que atrae a tanta gente, pero claro, pero este tipo de fiestas, claro, el folclore realmente... en el pueblo cambia, los danzantes de toda la vida, ese grupo de 8 muchachos, no es lo mismo verlo en un teatro que verlo el Día de la Virgen. Y afortunadamente este folclore de escenario no ha entrado, o en pocas veces ha entrado en fiestas con esta raíz y con esta tradición. Bueno, vamos a empezar a hablar porque tenemos hoy muchísimas cosas que ver, escuchar y disfrutar, así que vamos ya con esta historia de Nuestra Señora de las Nieves de las Machorras. Eso es. Pues es una fiesta, la verdad, como os digo, muy arraigada en la zona. Estamos viendo ahí fotografías de la antigua Virgen de las Nieves, eso es. Os lo digo porque, bueno, el santuario es un santuario reconstruido en el siglo XIX, pero con una honda tradición dentro de las montañas. De hecho, esta comarca de las Machorras, donde viven los pasiegos, los 4 ríos, ¿no? Río Seco, La Sía, Lunada y Trueba, que le da nombre con sus portillos, estos ríos, ¿no? que pasan por ellos, pues, como os digo, tienen honda tradición. De hecho, bueno, estudios dicen que si los pasiegos, ese pueblo tan mítico, quizás surgen en estas comarcas, de hecho Espinosa de los Monteros fue la capital pasiega, y luego bajan ya a estas otras valles que ahora conocemos como las 3 villas pasiegas de Cantabria, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, es muy curioso como he recogido incluso el baile y la forma de tocar, y que es un poco distinta, ¿no? Y ellas en ciertos detalles también de su indumentaria se diferenciaban, ¿no? Y entonces como contaban las pasiegas de Cantabria, de Santander, ¿no? Como sus paisanas de Burgos pues colocaban el pañuelo de otro modo, etcétera. Como os digo, es una comarca maravillosa y hay una tradición muy grande hacia la Virgen de las Nieves. No, la Virgen de las Nieves, ¿por qué? Porque el día 5 de agosto se supone que se presenta ese milagro en Roma, ¿no? Ya sabes que de las colinas de Roma, una de las iglesias madres es la de la iglesia de Santa María, ¿no? Sí. Y Santa María la Mayor, que es esta, ¿no? Que encima además conserva todavía esa parte de antigüedad, ¿no? que han perdido quizás las otras basílicas de la ciudad de Roma. Tanto un papa como un patricio sueñan esa misma noche que tienen que construir un santuario, y siendo un 5 de agosto, de repente cuando se levantan, esa colina del monte del Esquilino aparece completamente nevada. Entonces eso quiere decir que
la seña de que allí tienen que construir, ¿no? La Virgen de las Nieves. Eso es, claro, ahí está. Entonces el patricio paga, ¿no?, ese santuario. La verdad que esa tradición se ha traspolado a muchísimas comarcas, principalmente es muy curioso del norte de España, ¿no?, porque la Virgen de las Nieves se celebra también mucho en Cantabria y en este caso en Burgos, pues bueno, aunque el santuario es del siglo XIX, se reforma, es muy curioso porque el altar, no sé si lo habéis visto, que tiene, vino del monasterio de Río Seco. Es Mira. uno de los altares que había en Río Seco. Vamos a ir la semana que viene a Río Seco. Pues bueno, pues en una de esas capillas laterales estaba este altar, ¿no? Porque el altar mayor es el que se conserva ahora en el seminario de San José. Ese altar que hay ahí es el retablo que había en el monasterio de Río Seco. Y este otro también estaba allí. Y bueno, pues allí estaba colocada una imagen barroca de la Virgen de las Nieves que desgraciadamente arde en 1959. La tradición además... una tradición verdadera, no es ninguna leyenda, pues nos cuenta de que Isabel II, porque sus monteros y sus nodrizas eran también burgalesas, sí, pues regala un maravilloso manto que, pues bueno, colocan solamente en fiestas muy determinadas, principalmente el Día de las Nieves, y cuando los mozos de las machorras, que es el núcleo donde se juntan todos estos pasiegos que viven por las cabañas, porque allí es donde está el ayuntamiento, pues cuando lo solicitan. ¿Qué pasó? Que bueno, pues cuando suelen hacer, principalmente cuando solían ir a quintas, solicitaban pues en la misa de despedida que a la Virgen de las Nieves se la colocase el manto. Siempre lo guardaban, de hecho cuando la guerra civil, pues se sabe que estuvo esa especie de lapidado en un tejado de una de las casas, pues para que no se encontrase, porque siempre se le tuvo, lógicamente, muchísimo amor, claro. Claro, ahí está. ¿Qué pasa? Que esa noche, bueno, pues se les hace muy tarde, no recogen el manto. Quizás parece ser que una de las velas no se apaga del todo, al día siguiente cuando van al santuario la Virgen ha ardido y el manto también. Que cuántas casualidades, ¿eh? Sí, esa imagen que estamos viendo ahora es la antigua Virgen de las Nieves que se quemó con el manto. ¿Qué pasa? Que después, bueno, pues hicieron otra imagen que no tenía absolutamente nada que ver con la que había anterior. Hace unos años, es verdad que un pasiego, una familia de pasiegos, ha pagado esta que estamos viendo ahora, que es una copia que por fotografías y de por la que había, ¿verdad? Eso es, y por lo que se puede, porque todavía podemos ver un poquito de lo que quedó de esa imagen que está allí, lo mismo que el manto, ¿no? Y bueno, pues alrededor de esta figura, pues hay una de las tradiciones, pienso que con más sabor y con más arraigo de la provincia de Burgos, ¿no? Yo también lo creo, sí. La verdad es que la gente lo vive con mucha fuerza, la cultura pasiega además es una cultura muy arraigada. Hay que decir que este año no va a haber. No, lógicamente, la fiesta fue ayer y bueno, hicieron una pequeña misa donde algunos de esos versos que luego escucharemos, pues fueron dichos y repetidos al terminar la ceremonia, ¿no? Has hecho una grandísima labor hoy de documentación y vamos a verlo en imágenes vivas, no en fotografía. Y te lo has currado, ¿eh? Así que ya antes de verlo te doy las gracias. Vamos a ir, si te parece, correlativamente desde el principio hasta el final, viendo una serie de vídeos que vamos a escuchar y además tú también nos vas a ir explicando a medida que lo vemos, ¿te parece? Perfecto. Antes de verlo, ¿algo más quieres decir? ¿O bueno, empezamos? Deciros que todo esto comienza el Día de Santiago. El Día de Santiago se supone que es cuando se buscan ese mayoral, ese rabadán, ese bobo y esos 8 danzantes, ¿no? Para que la gente lo entienda, el rabadán o el bobo es el tetín que llamamos en Burgos. Es la persona el bobo, eso es. El rabadán del grupo. sería el niño más pequeño. En este caso, antes de empezar, vamos a ver un grupo de danzantes un poco distintos a los que conocemos en otros lugares de la provincia. El bobo en este caso no es un jefe de danza, sino es una persona que está haciendo realmente reír a la gente. Ahí está. El jefe de danza es lo que se llama el mayoral. Y el rabadán es el niño más pequeñito que no tiene que tener más de 6 años. Es muy curioso porque la gente de la zona lo relaciona directamente con una cultura pastoril, pero en este caso de ovejas, porque claro, el mayoral pues, sería ese jefe o dueño del rebaño, el rabadán sería ese perro, el bobo sería un lobo y las ovejas serían los 8 danzantes, ¿no? Es lo que te cuentan la gente de las cabañas. Eso que estamos viendo es muy bonito porque por la mañana ellos hacen una misa de danzantes muy temprano para que ellos ya hayan escuchado su propia misa y entonces ya se ponen en la entrada del santuario para recibir a la gente. De tal modo que cuando llegan después todas las autoridades con ese antiguo pasacalles van yendo hacia la iglesia para comenzar la procesión. Ahí estamos viendo un vídeo que grabé el año pasado cuando ellos van entrando y van danzando, eso es. Y cuando todavía no sabías que hay que grabar en horizontal. A ver, uno graba como graba y a mí se me dan bien pues tocar la pandereta y la gaita.
Bueno, pero ya a partir de ahora ya lo sabes que tiene que ser horizontal. Yo no sé ni cómo lo hice, yo creo que además Estabas tenía el móvil en la porque mano. además actuabas tú, pero bueno, ya lo contaremos. Sí, por la tarde actuaba. Ahí es cuando están entrando a la iglesia, vemos a esos danzantes con esa Los boina. trajes típicos, tipo Sí. parecido al de Fuente el Césped, a Claro. todos estos de Quinte Rabanera, todos los... y de tu pueblo, que también había De danzantes, mi pueblo, ¿no? que hablaremos la semana que nos toque. Por supuesto. Pues ya sabes que el blanco además es el rito, ¿no? Vamos a escuchar, ahí, mirad, vamos a escuchar eso que es maravilloso. Creo que se escucha, ¿eh? Nosotros aquí lo tenemos bajo el sonido, pero se escucha en casa, ¿eh? Ahí están, creo que despertando. Eso, ¿Puede ¿eh? ser? Ellas están despertando a la Virgen, que eso llaman, ¿no? Y es decir, invitan a la Virgen a salir a la procesión, de tal modo que hacen 3 veces 7 toques. Es muy curioso. Y ¿El sin 7 música. por alguna razón? ¿El ¿Número de la suerte o...? No, pues seguramente, a ver, ya sabes que a veces relacionan pues, los números con diferentes verdades de la Iglesia, ¿no? El 3 con la Santísima Trinidad, el 1 con Dios Trino 1, los 7, pues a veces los 7 dolores, o el candelabro que ardió en el templo. Entonces, bueno, no sé, realmente lo hacen 3 veces, Sí, sí. repiten 7 toques. Van perfectamente alineados. Sí, sí, totalmente, o sea, es una maravilla, los niños, cómo lo hacen, cómo lo viven, ¿no? Y ahí vemos ya cómo salen del santuario, una vez que ya han despertado a la Virgen, ya la han invitado a salir a la procesión, y es cuando ya pues recorren las zonas cercanas. Toda ella procesión engalanada con sus pendones, con sus Sí, trajes. sí, una procesión tal cual. Vemos el bobo que va danzando junto con el rabadán y el mayoral. Siempre encabezan a un lado de la fila el mayoral, que es el jefe de danza, y otra el rabadán, que llevan esas varas de avellano que están adornadas con flores. Y el bobo lleva además una espada y unas tijeras con las que además después veremos en la danza pues, que utiliza pues, para meterse con la gente, y también hace el abrazo de tijeras, que se llama, es decir, cuando la gente está llegando al santuario, él con las tijeras les abraza. ¿Ves? Te decía yo también lo del colacho por ese atabal, ¿no? Ese tambor enorme, ¿verdad? A ver, esto es un poco distinto y un poco diferente, por eso os he traído aquí un instrumento. Luego hablaremos de... Eso es, las cosas han cambiado bastante. Ahora van tocando una dulzaina con un bombo que va marcando, pero la tradición de esta comarca es la flauta de tres agujeros, ¿no? Muy parecida, lógicamente. Fíjense ustedes la gente que se arremolina este día, que son cientos y cientos de personas. Sí, sí. Para que se vea la importancia, cortan la carretera, se corta todo, porque este es el día grande. Este es el Campo de las Nieves. Una vez que se ha terminado la misa, van a esta zona que está justo en el centro también, al lado del ayuntamiento. Sí, es el aparcamiento, las ¿no? tabernas. Donde se dejan los coches. Sí, pero eso se llama el Campo de las Nieves y es donde por tradición se hace la danza. De hecho, están organizados en escalas para que la gente se pueda sentar, y hay una especie de cabaña preciosa donde, bueno, pues allí se sientan los alcaldes de la comarca y de la zona para poder contemplar la danza. Ahí vemos el pasacalles. Ahí actué yo después, que yo Sí, por la tarde sí. pensaba que no iba a haber nadie, había tanta gente. Todo lleno igual. Lleno, me hice muchísima ilusión. Recuerdo que es uno de esos conciertos que no se me olvidará. Y vas a guardar, vamos, lo vas a guardar... Eso es. Esta es la danza típica. Esa danza de varas, eso es lo que llaman el ahorcado. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando van haciendo las diferentes evoluciones, el mayoral se coloca en el centro y todos los danzantes van trenzando esas varas de avellano, que ahora, bueno, pues son unas varas rígidas, pero me contaban los antiguos danzadores y mayorales con los que estuve hablando, que antes cada año eran cortadas nuevas, de tal forma que cuando estaban danzando, las mismas varas iban cediendo y hacían una especie de arcos, ¿no? Ahora las vemos muy rígidas. Este baile en Burgos lo suelen hacer los danzantes, ¿verdad? Con Sí, espadas, bueno, o con... sí, es muy eso típico es. de las danzas, ¿no? Eso es, sí, lo que pasa que, bueno, pues la característica que tiene este baile es un poco más especial, sobre todo por la largura, ¿no?, de esas varas, y es como os digo, un baile pues tremendamente antiguo. Existía otro baile, del que luego hablaremos, que, bueno, pues en teoría estaba supuestamente perdido, pero afortunadamente... Ay, que luego lo iba a pues, decir yo. Sí, veremos después. Eso es las diferentes evoluciones que hacen, y vemos que, bueno, pues tanto el mayoral como el rabadán como el bobo, junto con los otros danzantes, forman parte de la danza. Es una Con cosa... ese ritmo. Eso, es un ritmo muy machacón. Estamos escuchando la música, yo creo que ahora se hace al ritmo de la dulzaina, claro. En casa sí lo estamos viendo. Perfecto.
vemos cómo van danzando, y además es que si te fijas en la cara de la gente ves a los pasiegos que siguen bajando a veces de las cabañas porque hasta no hace tanto tiempo han estado viviendo allí con esa cultura de la vaca. Alguno vive Eso todavía, es. sí. Sí. Bueno, mirad, ahí es cuando deshacen ese vídeo ya, el anterior es del año 19, pero este es del 2014-2016. Y vemos Mira ya qué en el nubes momento... hacía eso frío es. ese día, ¿eh? Sí, sí, aquel día salió un poco... Salió- Y esos son los versos, vamos a escucharlos. Estas glosas, estas son las del mayoral. Señores y autoridades, y a todo el que aquí se halle, ante un público ilustrado, levanto mi débil voz, suplicándoles que tengan de mis voces compasión al ilustre ayuntamiento. Saludo en corporación, lo mismo que a los vecinos y a toda la reunión. Virgen Santa de las Nieves, el mayor de tus milagros fue tu santa aparición el día 5 de agosto con un sol abrasador, que dejaste las señales en el monte El Esquilino, dándole tu nombre a un templo en memoria de tu hijo. Y echan hierba a las praderas, por ti siempre están contentas estas devotas pasiegas. Estas devotas pasiegas, Sí, señor. eso es. ¿Y el bobo? Estos versos que dice el mayoral, los que dice el principio del Rabadán también, son unas cuartetas que siempre son las mismas. Lo que hace es saludar a la concurrencia y después glosa además, bueno, pues las bellezas de la Virgen. Por eso nos hemos visto que cuando habla de la Virgen de las Nieves se vuelve hacia el santuario. Esto que estamos viendo es el bobo, pero eso es un dujo de las abejas de Eso es toda un la- dujo de las abejas, eso es. Él siempre tiene que hacer esta gracia, ¿no? Actúa como una especie de payaso. Entonces, bueno, pues lo curioso es que siempre, pues tiene, porque se supone que el verso que hace el bobo, que es el último de todos, lo tiene que hacer sobre ese dujo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿Aquí se innova o mirad, no, sí. o siempre hacen lo mismo? Siempre hacen este juego donde al final hay un animal, vemos que en ese año, bueno, pues había un conejo, otras veces hay un pollo, una gallina, ¿no? Y ahí le deja suelto, a los niños enseguida suben a jugar con él, y él ya, bueno, nadie pues sufre. eso es. Y luego, pues no, trata de subirse, y una vez que se ha subido, bueno, pues también esa risa de que le dan, en teoría, el verso que tiene que leer, y lo mismo, pues está envuelto en un montón de papeles, a veces sale pues incluso esta ropa interior, porque, claro, le hacen un poco la broma al bobo, y luego el bobo, pues es el que tiene que hacer esos versos. La verdad que estas glosas, estas cuartetas son maravillosas, y sobre todo en las que hacen los 8 danzantes, pues vemos un poco la ironía del momento. Cualquier cosa un poco que se salga de lo normal que haya en esas comarcas pasiegas de Burgos, en esta zona de las Machorras, sale en el verso. Es muy curioso. Es como se hace en carnaval, ¿no? Es como se hace en carnaval, eso es. Entonces tú sabes perfectamente, bueno, pues que en el momento que haya pasado algo, que te haya pasado alguna historia, pues yo qué sé, pero yo recuerdo un año... Bueno, me hizo mucha gracia porque un año también fue uno de los versos muy reivindicativos y me encanta, ¿no? La cultura pasiega tendría que circunscribirse en esas 3 villas pasiegas de Cantabria, San Pedro, San Roque y Vega, y en esta zona de las Machorras amplísima de los 4 ríos que os he dicho antes, ¿no? Río Seco, La Sía, Sí. Lunada y Trueba. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, para los cántabros, resulta que la cultura pasiega, como vende mucho, bueno, pues es que se extiende prácticamente hasta Santander. Pero claro, ellos dicen, no, no, nosotros somos pasiegos, estos no, ¿cómo que no? Si nuestra cultura también es pasiega, esa división de las provincias es posterior. Y uno de los versos reivindicaba eso, dice, ahora vamos a hacer que nosotros no somos pasiegos, decía uno de los niños en su verso, y resulta que los que están mucho más allá de Vega y de San Roque sí que lo son. Hombre, es que los importantes somos nosotros, nuestro Valle Pasiego, que es el único que puede ser en carretera hasta cuando nieva, porque cuando nieva la zona cántabra se queda ahí vacía. Por lo tanto, ahí estamos nosotros, Hombre, ¿verdad? la estaca de Trueba bajar es complicada, es complicada. Vamos a escuchar uno de esos versos. Tenemos un audio de compañeros del... ¿Me habéis...?
de un danzante, ¿te Perfecto, parece? lo grabé el año pasado, a ver qué es lo que reivindica él. Vamos a ver lo que se reivindica en esta ocasión. La historia que yo les cuente me la deben de escuchar. No se lo tome la broma, porque es lo que va a pasar. La vida de los pasiegos es muy larga de contar. Más de 1000 años de historia que el guarda la va a acabar. Del tema de los ríos es mejor ya no hablar. Con 4 gotas de agua ya se quieren desbordar. Las zarzas de los caminos ya no se pueden cortar. Como te pillan Túnez, muy bien las vas a pagar. Con El tema del agua, ¿no? Eso es, siempre reivindican algo, o sea, o bien cosas que han pasado, recuerdo por dos solteros que vivían en una cabaña y se marcharon de vacaciones y como no aparecían y no daban señales de vida, ni siquiera la familia sabía de ellos, pues pensaban que los habían raptado y resulta que se lo estaban pasando bien en Benidorm o no sé dónde, ¿no? Entonces salieron, o recuerdo otro año pues que alguien había comprado supuestamente un toro, un choto, y resulta que es que era una chota y entonces, bueno, o sea, Bueno, pues. claro, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?, que son como muy divertidos, ¿no? Eso es el O diario, también- el diario de la época, de las eso machorras, ¿no? Eso es, sí, cualquier cosa que pueda pasar, ya os digo que es muy divertido, o a alguien que le roban el coche y de repente aparece no sé dónde, y, o sea, ya sabes Tenemos tú- el último si quieres. Bien, vamos a escuchar Es otro. del Ramadán, ¿no? Ah, el Ramadán es muy divertido, porque además es un verso que siempre se repite. Vamos a darle al play. Yo por ser el más pequeño me han puesto de Ramadán. Todos me dicen en casa que aprendan a ganar el pan. Yo de mi tío Baldino algo les voy a contar. Tengo buenas relaciones. Pues ahí está el pequeñajo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues estos versos se los aprenden de memoria, o sea, desde el Día de Santiago buscan también una persona, casi siempre la misma, ¿no?, que hace estos versos, o sea, cada verso, cada año es nuevo, ¿no?, menos ese que decía el mayoral, y este principio del Ramadán, que además por eso dice, por ser el más pequeñito me han metido Ramadán, dice, y la culpa la ha tenido este cara de animal, y es el que puede en ese momento salir a pegar al bobo, entonces el bobo se tira al suelo y el niño hace como que le arrea las costillas con la vara. La verdad que os digo que es una fiesta que tiene un sabor y es tan sumamente importante, y ver además cómo lo vive la gente, vemos esos pasiegos mayores, Claro, recuerdan cómo les toda su brillan los infancia, ojos, sí, eso sí. es. Sí, porque prácticamente yo creo que toda la población pasiega de Burgos, de esa zona de las Machorras, de los Cuatro Ríos, prácticamente todos los hombres han pasado por el grupo de danzadores, Como tiene que ser. como tiene que ser. Pues Alfonso, muchísimas gracias. Coge la flauta porque voy a explicar por qué la has traído, porque vamos a terminar y nos vamos a ir además a publicidad con el sonido de esa flauta, porque gracias a él, que lleva 30 años hablando con los mayores, con los pastores, con los pasiegos, se ha podido recuperar la danza del caracol. Eso gracias es. a ti, ¿no? Hacía ya casi unos 65 años que no se realizaba. Yo desde que tenía 16, 17 años he tratado de hacerlo y el año pasado, aprovechando que estaba con todo ese público, les toqué el corazón. En diciembre pude hablar con un montón de ellos y conseguimos recuperar la danza del caracol. Y se hacía al son de la flauta y el tamboril, la danza completa. Voy a hacer, si quieres, pasacalles, danza del arcado y luego lo que es el caracol. El caracol va a ser muy cortito. El caracol tenía además el único que tenía letra, entonces que decía todos juntos alrededor, anda la danza del caracol, todos juntos alrededor, anda la danza del caracol, col, col, catalanes y franceses, portugueses y españoles quisieron echar un baile y comer los caracoles, queremos echar un baile, comer unos caracoles. Vamos con ello. Vamos allá. Pasacalles, ahorcado y caracol.
Ahí está. Qué bonito. Qué recuerdos, ¿verdad? Totalmente. Pues Alfonso, muchísimas gracias de nuevo y espero que hayan disfrutado todos ustedes de esa danza de Nuestra Señora de las Nieves de las Machorras, que seguro que los machorros ahí están. Gracias. Nos vemos el jueves. En unos minutos, más historias del Torreón de Covarrubias, ahí es nada. Y de las Machorras con Alfonso Ausín nos volvemos a poner de pie para recibir, en este caso, a Covarrubias y a don Jesús Toledano. Don Jesús, buenas noches. Buenas noches. Covarrubias se lo merece, no cabe la menor sí? duda. Bueno. Que estábamos aquí hablando en publicidad del reportaje del otro día tan bonito de la brujería, ¿no? Sí, que además da pie a extenderlo, lo extenderemos, ahondaremos sobre ello y diversas teorías que se han formulado esta semana. Sobre el trabajo excelente de Jesús Borro, por otra parte. Sí, me has dado tanta envidia que la semana que viene voy a hacer el paseo por la provincia de Quintanilla y voy a estar con ellos. Te acogerán de maravilla, sin duda. Para también insistir ahí que me gustó mucho el tema. Hoy cambiamos radicalmente de tema. Bueno, ¿o no? Bueno, nos Porque vamos... si hablamos del Torreón de Covarrubias, brujería puede haber ahí cosillas, ¿no? Claro, nos vamos al Torreón de Covarrubias, pero es que nos vamos casi a la cuna de Castilla y muy cerquita. Fíjate, esta semana veíamos aquí un informativo como esas estelas, se ha hecho una aplicación ad hoc, la gente de Tierra de Lara no para, la universidad en este caso colabora. Estuvieron aquí, sí. Estuvieron aquí en las noticias, en el informativo del martes, hacían un reportaje además sobre esa aplicación y lo que es Lara de los Infantes y ese pasado romano. Bueno, pues de ese pasado romano viene después, y lo vamos a ver en el reportaje, el Torreón, llamado hasta el siglo XVIII de Fernán González, y después el Torreón de Doña Urraca, y desde luego que es una zona llena de historia. Es, al fin y al cabo, la prolongación en parte de Burgos. El Torreón de Fernán González es el primer dueño de él, es el padre de Fernán González, Gonzalo Fernández de Burgos, casi nada. Y si Burgos hizo Castilla, desde luego estamos hablando de que Castilla hizo prácticamente América y el orbe conocido casi. Ahora sí la gente puede ver una exposición de armas de asedio maravillosa, ¿no? También, aparte de lo que es la historia del Torreón, ¿no? Sí, el Torreón, vamos a ver su estructura. Hay que recordar que es una propiedad privada y sobre todo hay que apoyar también todas estas iniciativas. El Torreón es visitable. Tenemos que tener en cuenta que si a las administraciones les cuesta conservar el patrimonio, imaginémonos a nivel privado. Hay que agradecer a Millán Bermejo que nos abriera las puertas, que nos acogiera para enseñárnoslo, a los recreadores que nos van a mostrar cómo era un Torreón defensivo, cómo, incluso casi como una torre del homenaje, cuando todo había sido vulnerado, esa muralla del Conde que llegaba hasta la zona de la desembocadura del Pisuerga, cuando todo había sido vulnerado todavía quedaba una pequeña posibilidad de derrumbar alguna estructura de la puerta, de que la propia escalera fuera defensiva, y lo vamos a ver, gracias también a Jorge de Palencia, que hizo un trabajo excepcional. 2 metros de muro, casi nada. Casi nada. Ahí es nada, ahí se tiene que estar ahora fresquito, fresquito. Pues vamos a ver el documental sobre este Torreón de Fernán González o de Doña Urraca de Covarrubias y luego despedimos ya a Jesús. Disfruten. En las brumas de la historia, incluso en los ecos del tallido de sus piedras, podemos encontrar en el Torreón de Fernán González aquella sublimación de una unidad geográfica producida por el Gran Conde. Hoy aquí, en este reportaje, con sus personajes, su arquitectura, sus formas, vamos a conocer aquella epopeya de la historia. Nos encontramos en Covarrubias, frente al Torreón de Fernán González, con Millán Bermejo. Millán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿no, Jesús? Millán es el propietario de este torreón, su familia lo es desde el siglo XVIII. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué se siente, qué responsabilidad de alguna forma acomete uno cuando es propietario de un torreón que también significa precisamente eso? La idea de un hombre, de Fernán González, que quería asumir ya riesgos, responsabilidades propias, no depender de un reino como el de León, para construir una gran Castilla. Bueno, pues responsabilidad toda. La verdad es que esto, aparte de responsabilidad, es un honor, por lo que dices que representa evidentemente la fundación, los fundamentos de nuestra Castilla tan querida y sobre todo
aparte de un honor, una responsabilidad tremenda y sobre todo también la representación de toda esa historia y a día de hoy poder llevarla y plasmarla y tenerla tan conservada. Yo sobre todo te felicito, además, desde la gestión privada, cómo mantenéis el Torreón, un Torreón que hay que recordar que desde 1931 es monumento nacional, pero desde luego, de alguna forma, es la responsabilidad incluso de la historia, ¿no? Sí, sin duda. A ver, hay un componente sentimental enorme, o sea, muchas veces tenemos que tener en cuenta que luchamos contra un sistema, bueno, pues que no reconoce tanto la historia como el propietario, en este caso yo, que la ha mamado y la ha vivido. Yo tengo en cuenta que lo he nacido, lo sientes, lo vives y luego tienes que transmitir. El hecho de que no haya ese entendimiento con otras instituciones, bueno, es lo de menos. Lo importante es que al final es tu casa y tus raíces, que es de lo que se trata, lo decías tú. Es la representación de una historia, que son 1000 años ya, o sea, bueno, más, 1100. Millán, en este devenir de los siglos tenemos una construcción que toma asiento sobre algunos fundamentos de otra previa romana y a partir de ahí, ¿qué estructura se construye? Bueno, seguimos el estadio desde el siglo X. El siglo X lo que vamos a tener es las bases romanas como el principio de la nueva construcción, que sería solo la torre. Una torre exenta de cualquier otra edificación, rodeada solo por saeteras y sin las grandes ventanas que vemos hoy. Esas son modificaciones posteriores, por supuesto almenada. La siguiente gran modificación ya es de finales del XI, donde se va a poder ver una nueva construcción. Esos muros del palacio del Infantado de Covarrubias, que era hecho, como te decía, para las hijas de los soberanos de Castilla, es decir, un matriarcado, un sistema muy propio castellano, y ese palacio va a ser lo que da la vuelta a la torre. En el siglo XIV hay otro movimiento, otro cambio, que es abertura de grandes vanos, modificando las saeteras y ubicando, para todavía darle mayor presencia a la torre en el conjunto de la villa, los balcones que se pueden apreciar desde la calle, los matacanes, vamos a llamarlos. Sobre todo también habría que añadirle almenas. El tejado es posterior, que sería ya la siguiente gran modificación, hablando del siglo XVIII. Un incendio devastador, un incendio que va, literalmente nos dicen, a dejar solo en pie la piedra en la torre, que las posteriores modificaciones llevarán a que desaparezcan. Estructuralmente la modificación es solo interior, que es el momento en el que ya pasa a ser de mi familia. Esta torre formaba parte de lo que era una línea defensiva que el conde establece incluso hasta la desembocadura del Pisuerga. Está plagada de leyendas, de hitos dentro de esa construcción, de un gran reino como es Castilla, y yo creo que lo mejor es que conozcamos contigo esa estructura y a esos personajes. Perfecto, vamos. Fíjate, Millán, que yo creo que esta es una de las entradas arquetípicas de la gente que viene a visitar Covarrubias, que posiblemente fue la zona de tránsito también, como no, de los que eran aquella legendaria primera población de Castilla, y hay algo que a mí me estremece. Estoy tocando ahora mismo restos romanos. Sí, de hecho, te puedes fijar, si te apartas un poco, se ve muy bien lo que es la parte de la base romana, la primera parte de la torre que vemos hoy, y sería esta parte de mampostería muy evidente, bajando esa base ciclópea hacia la parte de la muralla externa, que es muy posterior también a la torre. Es decir, estamos viendo aquí una parte constructiva que abarca varias épocas. Pues nos vamos a dar un salto en el tiempo y a meternos en el mundo medieval. Perfecto, vamos. Millán, estamos ya en el recinto del Torreón. Aludías antes a esas diferenciaciones que se tenían que hacer, evidentemente, con otros reinos. Conocemos cómo el conde Fernán González quiso transformar el derecho, el liber iudizorum leonés, a un código diferente, y entre ellos está la construcción de un infantazgo. Cuéntanos. García, el hijo, va a crear el infantado, el primer infantado castellano aquí en Covarrubias, el infantado de Covarrubias, para su hija Urraca. Dice, para hijas de soberanos de Castilla que quieran encomendar su vida a Dios. Y posteriormente, prácticamente un siglo después, alrededor de la torre, empezando y acabando en la misma torre, se va a levantar un perímetro murado, toda esta muralla que rodea el recinto, para contener en su interior el palacio para estas infantas. O sea, el lugar
de reunión, de vida, de gestión, de gobierno de ese primer infantado castellano, que por cierto era un gran matriarcado, y en esta zona donde estamos nosotros es donde se ubicaría la zona noble. La torre sigue estando adosada, pero en la zona de servicios, es decir, la torre ya va a ser un poco parte del palacio sin ser ese fundamento militar del infantado. Pues nos vamos a seguir viviendo esta parte de la historia que guarda maravillosas sorpresas. Vamos. En este infantado se forjaron los cimientos de la nueva política castellana. Millán, desde esta perspectiva del Torreón, al otro lado, la parte sur de la Arlanza, estamos en la puerta principal que tiene una historia estratégica impresionante. Sí, a ver, para entender esta puerta tenemos que imaginarnos una Covarrubias diferente. Hace 11 siglos esta Covarrubias pues evidentemente no tenía las murallas que estamos viendo, la colegiata, en fin, ni tan siquiera teníamos este canal del molino que es del XIV. En el siglo X el foso húmedo que nos proporciona la Arlanza estaría en la última línea de chopo, son unos 200 metros de campo abierto. El defensor del vado, los arqueros que defenderían el vado desde la torre tienen que subir por esta puerta. Si miramos la distancia al suelo son 14 metros. En estos casos lo que va a haber es una especie de andamio, una estructura semipermanente que favorece rápidamente la subida, incluso poder llevar materiales defensivos. El problema estriba en que si el enemigo llega a la base también podría utilizarlo. Tiene un sistema de seguridad. Justo debajo de la puerta hay una pequeña saetera que permite en un momento dado demoler esa estructura. Una columna de apoyo se alinea a la saetera y un soldado desde dentro simplemente empuja el apoyo. Cae la estructura y el que intenta entrar desde luego lo tiene muy difícil. Son 14 metros y como vemos prácticamente inexpugnable. Millán, yo casi lo estoy visualizando ya. ¡Castellano! Han penetrado nuestras defensas. Derribamos andamio y nos encerramos. Millán, nos encontramos un espacio abovedado, fascinante. Cuéntame, ¿dónde estamos? Bueno, estamos justo en la parte inmediatamente posterior a la entrada, a la puerta de la torre. Es una bóveda de cañón, es muy típica de arquitectura mozárabe, con dos enjarjes, y luego el interior se puede ver muy bien que es piedra local, es una toba caliza de aquí de la Arlanza. Sería un poco el distribuidor. El enemigo, al llegar a este punto, tendría que ir a través de dos escaleras, que son dos cuellos de botella, a plantas superiores y a plantas inferiores a través de este hueco. ¿Por qué trajo artesanos mozárabes? Bueno, es una de las bases de la repoblación del Duero. Al tener una población muy atomizada y con poca presencia humana, lo que van a traer es a estos cristianos que por presión del califato, del Islam, van a buscar protección en León. Después de Simancas, lo que van a hacer es ir al Duero, los valles fértiles del Duero, del Duratón, para ir asentando territorio y empezar esa reconquista hacia el sur de la península. Y este espacio tiene una leyenda fundamental. Hay gente que conoce Torreón por ella, hay incluso voces que dicen que la han visto en las noches de bruma, de niebla, a través de los ventanales. Sí. Es una leyenda curiosa porque empieza a fraguarse a finales del 18, pero donde realmente coge fuerzas en el 20. Y habla de algo que realmente es curioso, pero el hecho, en la leyenda, no la historia, de que el conde Fernán González hizo emparedar a su hija doña Urraca en los muros de este torreón, dicen por los amoríos con un pastor. Pues sabes una cosa, yo a través de este vano casi puedo escuchar su voz. Mi padre, Fernán González, me ha encerrado porque no me quiero casar con Ordoño de León. Yo sigo amando a mi pastor de Covarrubias. Millán, hemos accedido a otra estancia del Torreón y es sorprendente porque todo está destinado a que los que aquí vivían tuvieran desde luego diferentes usos. Estamos ante una capilla mozárabe, pero también todo guarda algo que tiene que ver con elementos defensivos. Sí, claro. A ver, aquí se conjugan dos partes importantes de la época. Hablamos del siglo X, repoblación
donde entrarían estas gentes que vienen, como decía antes, del sur, que son los mozárabes, defensa, protección del vado de la Arlanza a su paso hacia Lara y sobre todo el prestigio que supone para el conde hacerlo. Juntando esos tres criterios estamos viendo desde una defensa tremendamente curiosa y que todavía está en uso después de 11 siglos, a el lugar que es un poco el objeto que distribuye toda la torre. Militarmente hay conceptos que nos bailan, pero el secreto es este rincón. Es una capilla que a simple vista ya nos demuestra algo, y es que es muy especial. Viendo el interior de la torre, podemos observar que toda la piedra que se usa es local, de la zona de aquí, de las Mamblas, de Lara. Sin embargo, la piedra que se usa para dar contexto a la capilla es una piedra de sillar perfectamente labrada, que con las modificaciones de los siglos ha ido cogiendo la forma actual, y con algo muy místico de este tipo de capillas. Aparte, la clara orientación al este, el pequeño ventanuco que deja entrar la luz del amanecer para mostrarnos esa grandiosidad de Dios. Es decir, poco a poco se va a iluminar hasta que se genera una especie de haz de luz que va a proyectar el hueco sobre la pared contraria. Es algo que se conjuga, como bien has dicho, en esta sala en la que vemos peculiaridades tanto defensivas como seculares. Pero en esa imbricación hemos visto detalles en la escalera importantes, cuéntanos. Sí. Esta escalera tiene un elemento muy peculiar, es el giro. Es un cuello de botella, es un giro muy cerrado que permite ubicar una posición llamada de macero, donde un soldado con una maza golpeará sobre la cabeza del atacante, haciéndole caer y bloqueando precisamente. Y seguimos imbuyéndonos, por tanto, de Castilla y de Fernán González. Siempre. Aquí estos muros, una vez que entras, ya ves que se siente ese espíritu castellano. Millán, estamos en el piso superior, ya nos has contado que se transformaron esas almenas a lo largo de los siglos en el tejado que podemos ver ahora mismo, y compruebo que hay muros tremendamente anchos. Sí, la verdad es que es un torreón que llama la atención cuando se entra por el calibre de los muros, el ancho, y aquí podemos ver que son de en torno al metro, metro y medio. Son grandes muros, mucho más estrechos que los de la base, y siempre piedra local. Es un poco lo que decíamos al principio, modificación siglo XIV, abrimos las saeteras, hacemos grandes vanos, aumentamos el volumen. Esta es la planta más visual de la torre, es la que se ve desde la calle, con los balconcitos que dan la vuelta, los matacanes, y todavía estamos dando mayor volumen si cabe. También lo que vemos es la parte importante de la repoblación. Hay que imaginarse muy poca gente en toda Castilla, en todo León, en lo que es la Franja del Duero, y aquí hay que traer gente para subir esta cantidad de masa de las Mamblas. En fin, es un poco el ejemplo de la construcción milenaria que tenemos. Pues gracias, Millán, por todo, porque gracias a tu, desde luego, acogida, a poder vivir cada centímetro de esta torre, vivir sus piedras, sus personajes, toda la historia que desde luego aquí está de alguna forma enclavada en sus rincones, nos hemos podido sentir, retrotraer a lo que fue la génesis de aquella Castilla. Gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. Don Jesús, ¿qué te voy a decir? Covarrubias. Maravilloso el documental, maravilloso Jorge. Tiene estilo el tío, ¿eh? Sí, sí, los recreadores. Hay que tener en cuenta que hay un trabajo detrás importante de producción, desde luego de coordinar a todo el mundo, y hemos visto las leyendas, hemos visto la estructura de un torreón. El sello que nos enseñaban en la edición es en el 942, cuando se funda Castilla, y cuando después el propio gobierno reproduce ese sello para hacer el milenario, y estamos, aunque evidentemente el fenómeno repoblatorio tiene otras fortalezas que vienen desde el Cantábrico, estamos ante la primera torre defensiva castellana, y de ahí, corriendo hacia el Pisuerga,
toda una línea que el conde Fernán González establece ya desde su independencia. Hay que tener en cuenta que este es el primero que hace sin pedir permiso a lo que es el Reino de León, y a partir de ahí llega casi la nada, importancia que Castilla. tenemos aquí con el monasterio de San Pedro de Arlanza en este torreón. Y a nivel literario, fíjate, la leyenda de los infantes, la leyenda del propio conde Fernán González, el poema del conde Fernán González, Lope de Vega hace una obra ad hoc impresionante que se ha estado representando, Sí, tú sí. que eres un hombre de teatro, Sí, sí, hasta lo sé. el verano pasado. Es absolutamente Y alucinante. volverá. Y volverá, volveremos. Estoy seguro, ¿eh? Por supuesto. Y la historia de Oña, anda, si es que ya les quisiera a muchos tener Y fíjate, a nivel- todo lo que tenemos aquí nosotros. A nivel literario, sobre esos 3 trabajos, bueno, Lope de Vega tiene muchísimos trabajos históricos, El Caballero del Olmedo, El Último Godo. No hemos hablado del pasado godo de toda esa zona, lo haremos en otros programas a cuenta del Castillo de Tedeja, pero vemos que es asombroso lo que tenemos allí. Una pena que sea una de las zonas con menos población, con una densidad de Sí, es población peor, pero es que hay que revitalizar todo esto porque tenemos cultura. A mí me hace muchísima gracia cuando algunas regiones dicen, somos una región histórica. Pues es que ahí tenemos una comarca histórica, ya para empezar. Y punto. ¿Para qué vamos a hablar de región? Pues solo te tengo que dar la enhorabuena de nuevo. Gracias. La semana que viene también te vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar muchísimo. Pues Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Y ahora nos vamos también al ballet, porque gracias al ballet contemporáneo vamos a ver de la punta a la tuerca un reportaje que nos ha realizado Marta Cerdá y Mariemar García, que tenemos también además con el director del ballet contemporáneo de Burgos. Disfrútenlo. La cultura es uno de los sectores que más se ha resentido durante el estado de alarma. La situación antes del COVID ya era precaria para este sector, por lo que la pandemia solo la ha empeorado más. Alberto Estebanet, director del Ballet Contemporáneo de Burgos, se lamenta de la situación tan precaria por la que pasa la cultura. Bueno, yo creo que el entorno cultural está muy debilitado ahora mismo, y yo creo que no solamente por la pandemia, ¿no? Sino porque ya veníamos arrastrando, si quieres, una crisis cultural, una crisis de falta de presupuesto, ¿no? Que ahora con la pandemia, bueno, pues se ha visto, yo creo que pues no sé, a niveles muy trágicos. Se han visto en un momento complicado, las condiciones eran difíciles para ensayar al carecer de medios. Además de estar encerrados, también ha supuesto un problema para la disciplina y el control que necesitan. Silvia, bailarina profesional, nos cuenta las dificultades por las que han pasado ella y muchos de sus compañeros. A nivel físico, pues sí que intentas mantener un entrenamiento, pero es muy complicado, y luego el espacio en tu casa al final, o yo por ejemplo que soy clásica, con las puntas de ballet en mi domicilio, muy complicado. Y luego también a nivel mental la incertidumbre, ¿no? De cómo va a estar la cultura en España. Sin embargo, han hecho lo posible por mantener la rutina diaria. A través de clases online y llamadas de Zoom intentaban mantenerse al día. A través del sistema online, por internet, por videoconferencia, hemos mantenido clases pues, presenciales, cada uno en su casa haciendo, pero el deterioro siempre va a estar ahí porque es imposible, ¿no? Cuando no puedes asistir a una clase, no puedes tener un pulso, un tempo, ¿no? En tus músculos, pues todo eso lógicamente se pierde. Hemos seguido dando clases, ¿no? De manera virtual, digamos, y esto también ha sido un poco, ¿cómo decirte?, agobiante también, ¿no? Y ver a todos los alumnos en su domicilio intentando seguir con la ilusión, ¿no? Que a veces perdías, pero te tenías que ir motivando. A pesar de todo, no pierden la ilusión y se adaptan a las nuevas normas para poder entretener al público. Para muchos es la primera vez que acuden a un evento cultural tras el estado de alarma. Es la primera vez que después de todo esto pues nos animamos a venir a algo así. Al principio en la entrada nos han mandado a respetar las distancias de seguridad, había gente pues, controlando un poco que respetáramos las filas y demás, y nos han dado gel a la entrada y muy bien. Tienes control en la entrada, te echan el gel hidroalcohólico, los asientos están separados, por lo cual supone que en principio es seguro. Me parece muy bien la distancia que he visto al ir a comprar las entradas, por eso nos hemos animado. Venimos toda la familia. He venido con mi familia. Hay que animar la cultura como se pueda, porque al final es, bueno, pues nos llena a todos la cultura como tal, así que sí, habrá que apoyarla. Hay que empezar poco a poco a retomar un poco la nueva normalidad. Los espectadores asisten a estos eventos agradecidos de poder volver a la normalidad, aunque sea durante un rato. Ahora es el momento de que el público apoye este sector que tanto nos ha ayudado a nosotros mientras estábamos encerrados en...
pues al ballet contemporáneo hay que seguir animando. Nos vamos, esto ha sido todo. Mañana, recordamos, hacemos el programa desde Villadiego. Nos tomamos las de Villadiego una vez más para disfrutar sobre todo de su arte museístico. Nos vemos mañana a la misma hora. Duerman bien. Chao pescado, adiós.